Estas son las mayores inocentadas que nos hacen cuando estamos comprando un carro, ya sea nuevo o usado. Primera inocentada, y esto ocurre cuando estamos comprando un carro nuevo, porque generalmente el vendedor de la marca te va a decir algo como que si me compras el carro te voy a obsequiar, y lo más común es tapetes y SOAT y a veces otras cositas. Y es que debemos entender que cuando nos obsequian algo, realmente no lo están haciendo, no lo están cobrando. Y a veces es mucho más caro de lo que realmente valen. Porque si uno va y mira los tapetes que usualmente le regalan a uno en los concesionarios, son unos tapetes todos pecuecos que no valen pues la gran cosa y además están cobrados con el mismo precio del carro. Pero es que cuando nos vamos con el SOAT, la cosa es un poquito más allá. Porque no nos lo están obsequiando. Y esto lo voy a narrar desde mi experiencia tanto con Kia como con Mazda. Por ejemplo, cuando nos fuimos a comprar nuestra Kia K3 Cross, la vendedora nos dijo, le vamos a obsequiar los tapetes y el SOAT. Listo, perfecto, nos lo van a obsequiar. Pero cuando nos pasaron la liquidación de lo que teníamos que pagar de matrícula por el carro, y pues nosotros y especialmente mi esposa que hace trámites a nivel nacional y que se sabe muy bien las tarifas de todas partes, tanto los derechos que cobran en tránsito como los honorarios, nos dimos cuenta que prácticamente nos estaban cobrando casi el doble de lo que realmente valdría la matrícula. O sea, por derecha nos estaban cobrando el SOAT que supuestamente nos estaban obsequiando. Porque es que cuando ella hizo cuentas con los valores reales de lo que era el impuesto y lo que era el tema de los derechos que se cobran en tránsito, nos dimos cuenta que nos estaban cobrando supuestamente honorarios como 800,000 pesos, o sea, básicamente el valor del SOAT. Ahí nos dimos cuenta que no nos estaban obsequiando nada y cuando se le dijo a la vendedora se hizo la sorprendida, ¿no? También le pasó algo similar a mi suegro cuando se compró hace como 2 años una Mazda CX-30, que también supuestamente le estaban regalando el SOAT y no, se lo estaban cobrando dentro de la matrícula. O a otro conocido que también se fue a comprar un carro y supuestamente le estaban regalando la matrícula y el SOAT, pues, le estaban regalando casi de todo. Pero cuando nos dimos cuenta, realmente es que el carro se lo estaban vendiendo como 3 millones de pesos más caro de lo que valía en otros concesionarios donde sí te cobraban la matrícula. Entonces realmente cuando te dejas engañar de las marcas, de los concesionarios, de que supuestamente te están regalando algo, eso es pura paja. Te están viendo la cara de inocente. Pero bueno, hagamos la salvedad de que como yo no he andado en todos los concesionarios del país, digamos que hay algunos que donde te promete que te van a regalar cosas, sí te las regalan. Mi experiencia es que no es así. Segunda inocentada, y esta tiene que ver con los carros usados. Resulta que hay en algunos lugares donde llegas y te ofrecen con la compra del carro usado una garantía. Claro, tienes que pagarla. Por ejemplo, el carro vale 35 millones de pesos y te dicen si pagas 36, 37, 38 millones, porque sí he visto que en algunos lugares cobran hasta 3 millones de pesos por esta supuesta garantía, pues te vamos a dar garantía de 3 meses, 6 meses, 1 año de motor, suspensión, transmisión, básicamente de todo, ¿no? Va a depender también de la cantidad de dinero que te cobren. La cuestión es que cuando te pones a leer el contrato de garantía, la letra chiquita, y eso ya lo hicimos en un video hace un par de meses de uno que me envió un suscriptor que le están ofreciendo, pues básicamente te das cuenta que el contrato está hecho para prácticamente no responderte. Ojo, esto no solo pasa con los usados. Usted lidiar con una garantía de un carro nuevo también es una pesadilla en muchas ocasiones, pero más con los usados. Porque cuando te pones a leer, en resumen dice que responderte o no está a discreción del vendedor. Que si se da por un mal manejo, pues entonces no te van a responder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usualmente pasa? No digo que todas las ocasiones, pero ¿qué es lo que usualmente pasa cuando llevas un carro usado para que te apliquen esta garantía? Te van a decir, no, es que lo revisamos y esto se dio por un mal manejo de su parte, por un descuido, por falta de algo, entonces no te cubre la garantía. Salado. Eso pasa, lo he visto en varias ocasiones. Vuelvo y digo, no digo que en todas partes pasen, pero si algo me ha dicho la experiencia, es que si lidiar con la garantía de un carro nuevo se puede volver una pesadilla, con un carro usado es básicamente una inocentada que te hacen. Tercera inocentada, y esta también tiene que ver con los carros usados, y mire que esto sale con mucha frecuencia en las asesorías que doy. Y es que resulta que estás buscando un carro para comprarte, un carro usado. Y muchas veces el vendedor, para
ganarse tu confianza, para que estés un poquito más tranquilo, te muestra un peritaje y le dice, mire, no se preocupe, aquí tengo un peritaje para que mire el estado del carro. ¿Qué pasa con esos peritajes usualmente? O algo que me he dado cuenta. Son peritajes viejos. Y es que cuando hablamos de peritajes, cualquier cosa de más de un mes, usted ya no lo cuente como si fuera algo vigente o que debe tenerlo en cuenta. En un mes pueden pasar muchísimas cosas. Y en algunos casos hasta exageran, ¿no? 2, 3, 4 meses. Y en un caso particular que me dio mucha risa, pero menos mal que la persona se asesoró, es que el vendedor le estaba mostrando un peritaje de 3 años. Y la persona no se había dado cuenta que era un peritaje viejo. Peritaje de hace 3 años. Y con eso quería convencerlo de que el carro estaba bueno. Y lo peor es que el peritaje ni siquiera mostraba que el carro realmente estuviera muy bueno, ¿no? Tenía varias cositas para hacerle. Pero bueno, así son las cosas. La cuestión es que, por un lado, esos peritajes suelen ser algo viejos y ya no están vigentes. Así que no deberían tenerlos en cuenta. Y segundo, y por regla general, son peritajes muy, muy básicos. Son básicamente revisiones a ojímetro, donde te miran si el carro tiene rayones, si tiene abolladuras, si tiene fugas de aceite visibles y hasta ahí. Y a veces si está un poquito desalineado. Pero no te revisan motor, no te revisan la compresión, no te miran la parte eléctrica, no te miran lo más importante. Pero ¿qué pasa cuando el vendedor te sale con ese peritaje? Ya sea viejo o ya sea muy superficial o ambas cosas. Es una forma de ganarse tu confianza, porque dice, mire, no solo el carro está bueno, sino que te vas a ahorrar la plata del peritaje. Y claro, teniendo en cuenta que un peritaje bueno vale 300, 400 mil pesos, pues muchas personas se quedan con lo que les dice ese peritaje. Así que tengan mucho cuidado y no caigan en esa inocentada. Mi consejo, siempre hagan ustedes mismos un peritaje antes de comprar el carro. Claro, hagan ustedes el peritaje casero que les he enseñado acá, y si para ustedes está bueno, ahí sí va y paga el peritaje de verdad, ¿no? Entonces, ahí sí lo compras. No te dejes caer por inocente creyéndote esos peritajes que te muestran el vendedor. Cuarta y quinta inocentada, porque es una inocentada por partida doble, y esta tiene que ver con la financiación de vehículos. Resulta que por un lado estás interesado en comprarte un carro usado, un carro nuevo, y sabes que no te alcanza la plata. Así que usualmente lo que haces es meterte en los simuladores del banco, de la financiera, y lo que pasa, y aquí viene la primera inocentada, es que los simuladores están hechos para mostrarte condiciones muy ideales. Generalmente, la tasa de interés que te ponen ahí es más baja de la que usualmente te cobran, y a veces hasta se le olvidan incluir las arandelas, y entonces vas entusiasmado allá pensando que la cuota va a ser una, pero resulta que cuando te estrellas con la realidad, con el crédito real, pues resulta que la cuota es más alta y el interés es más alto. Entonces ahí tenemos la primera inocentada. Y la otra inocentada que tiene que ver con la financiación es que, y esto lo he visto especialmente en Finandina, pero también pasa en otras financieras, es que te ofrecen, digamos, llegas al concesionario, te gustó, no te alcanzó la plata, te van a ofrecer un plan de financiamiento para comprarte el carro, y entre las opciones está una que tiene una cuota un poco más baja que las otras. Es la cuota más atractiva, que aunque obviamente te van a explicar la mayoría de las veces, digamos que es una explicación muy vaga porque es la parte más fea de este crédito. Y estamos hablando del crédito que tiene cuota residual. Que la cuota residual puede ser del 1, del 2, del 5, del 10, del 15, del 20 y creo que hasta el 50% llega, pero generalmente la he visto como entre el 10 y el 20. Entonces, la cuota te queda baja. Entonces, yo la puedo pagar, digamos, cuotas de 1,5 millones, 1,300,000, 1,200,000. Y son un crédito a 60 meses, 5 años, como por dar un ejemplo. Entonces, pasó todo el tiempo el crédito y ¡pum! Llegaron los 60 meses y por fin terminé de pagar el carro. El carro es mío y aquí llega la inocentada. Dicen, oh, te falta una cuota, que es la cuota residual, que es donde, pues por contrato, hay un porcentaje y adicionalmente te ajustan pues algunas variaciones de tasas de interés y demás que hubo en el tiempo, y pues resulta que la cuota residual es durísima y en donde muchos se quedan. Porque digamos están enseñados a pagar cuotas de 1,200,000 y llega la cuota residual de 10 millones, o de 8 millones, o de 12 millones, o de 15 millones. Y le queda durísimo para la mayoría de las personas. Y en algunos casos he escuchado que esa cuota residual, o sea, pagan la cuota residual alta y resulta que no. La financiera te dice
quedó otro poquito por pagar, entonces pague otro millón, pague otro 2 millones y así se les tiende incluso hasta una tercera cuota residual. Lo he visto que ha pasado, he escuchado casos, no los he vivido, pero esa forma de crédito con cuota residual es un veneno y una inocentada donde más de uno ha caído. Así que tengan mucho cuidado, siempre asegúrense y no solo le crean al vendedor o no solo le crean al asesor, sino que lean ustedes el contrato de la pereza y fíjense de que realmente no tenga una cuota residual. Y si la tiene, que no sea muy alta, que usted pueda pagarla, porque si se estrella con esas cuotas residuales muy altas, va a quedar con una inocentada que hasta el carro puedes perder. Sexta inocentada, y esta tiene que ver con los carros usados, y en esta cae más de uno. Los kilometrajes sorpresivamente bajos para el modelo. Estamos hablando de carros modelo 2010 con 50.000 kilómetros, con 40.000 kilómetros, con 80.000 kilómetros incluso, que para un carro modelo 2010, 80.000 kilómetros es muy bajito. Usualmente esos kilometrajes no son reales. Y ojo, no caigas en la inocentada de creer que si haces un peritaje, allá te van a decir si el kilometraje es real o no, porque eso en la mayoría de las ocasiones no se puede saber. No sean inocentes, no caigan por inocentes. Resulta que hay veces que sí, en los peritajes se pueden dar cuenta porque a ese carro en una ocasión anterior lo llevaron, hicieron peritaje y quedó en el registro de ellos de que el carro tenía 60.000 kilómetros, por ejemplo. Y fuiste ahora y resulta que 2 años después tiene 40.000 kilómetros. Entonces se dan cuenta obviamente de la variación en sus registros. Pero si nunca le han hecho peritaje a ese carro en esa empresa, no van a tener registros y por ende no van a saber realmente si era real o no. Y lo otro, no, es que nosotros le pasamos un escáner y eso no funciona en la mayoría de los carros. Hay carros que sí, pero en la mayoría esos escáneres no son capaces realmente de decir si ese peritaje es real o no. Entonces, 1. No caigas en la inocentada de los kilometrajes excesivamente bajos para el modelo. Y 2. No caigas en la inocentada, y esta es un poquito más difícil porque hay veces que sí es real, pero en la mayoría de las ocasiones no es real de que sean capaces de decirte si el peritaje es real o no escaneándolo. Usualmente es más fácil saberlo con el desgaste del vehículo, que resulta que el carro tiene 80.000 kilómetros, pero te das cuenta que en los pedales, en las manijas, en la palanca de cambio, en la palanca del freno de emergencia, todo se da cuenta que está demasiado desgastado y que obviamente ese desgaste pues implica un kilometraje mucho mayor que el que muestra el tacómetro. Y acá vuelvo y digo, porque probablemente a muchas personas no les queda claro, especialmente las que están enceguecidas o las que ofrecen el servicio. No digo que nunca se pueda saber si el peritaje es real o no escaneándolo. Hay carros en los que sí funciona, pero en la mayoría no funciona. En la mayoría no significa todos. Hay ocasiones que sí, pero en la mayoría de las veces no. Y en los peritajes solo lo pueden saber si es que hay registros de ese carro en un peritaje anterior con un kilometraje mayor que el que tiene actualmente. Esas son las formas de saberlo. Y última inocentada del día de hoy, y esta tiene que ver con las retomas y pasa con las compraventas, especialmente cuando el compraventero está enguesado con el carro que te quiere vender. Y es que resulta que usualmente lo que preguntan, porque a mí me lo preguntan muchísimo, hey, si yo traigo este carro, no sé, en un año y me quiero llevar otro más grande, una camioneta, otro más caro, otro más nuevo, ¿usted me lo recibe? Claro, se le recibe. Y hasta ahí es verdad, generalmente. Pero como cuando están enguesados, pues no te lo van a recibir. Pero generalmente es verdad, sí, te lo vamos a recibir. Pero es que también te va a preguntar la persona, ¿y usted en cuánto me lo recibe? Y ahí es donde vienen muchas veces las mentiras del vendedor. Te van a decir, no, te lo voy a recibir al mismo precio que te lo vendí. O no se lo dice, más bien se lo insinúan. No lo dicen directamente, pero lo insinúan. O en su defecto, en un precio tal vez menor, pero no con mucha diferencia. Y esto es una mentira. No caigan por inocente. Miren, como negocio eso no funciona así. Como mínimo ese carro se lo van a recibir un 10% menos de lo que te lo vendieron. Y posiblemente más bajo. Porque no solo hay que tener en cuenta de que cuando te reciben un carro en parte pago, un compraventero, él lo recibe como si lo estuviera comprando, o sea, que le dé un margen a la hora de venderlo, o sea, le gana a lo que le recibe y le gana a lo que te está vendiendo, gana por partida doble. Por eso las permutas son de las peores ideas que puedes tener en una compraventa. No las hagas, vende siempre tu carro por tu lado y luego vas y negocias con plata, porque cuando vas a hacer una permuta,
pierdes muchísimo dinero. Entonces, ojo con eso. Entonces, uno, te lo van a recibir como mínimo un 10% más barato. Y adicionalmente, como ya pasó un año, esos carros probablemente bajaron de precio. Entonces, te van a descontar también lo que haya bajado de precio. Por ejemplo, que el carro que te vendieron usualmente, cuando te lo vendieron, está en unos 30 millones de pesos, promediando por ahí. Pero un año después ese carro ya no vale 30 millones. Ese modelo no vale 30 millones, vale 28. Entonces, esa persona no te lo va a recibir en 28 ni tampoco en 30. Entonces, lo va a recibir más o menos como en 25. Entonces, hay un buen margen. Estamos hablando de un margen de alrededor como del 15% o casi 20% de diferencia. Entonces, cuando tú tengas la intención de iniciar con un carro un poquito más barato, un poquito más pequeño, y luego pasarte a uno más grande, ten en mente que como mínimo ese carro te lo van a recibir un año después, un 15 o 20% menos de lo que te lo vendieron. No caigas por inocente en creer que ese carro se lo van a recibir al mismo precio que te lo vendieron o un poquito menos. No, porque va a ser al menos un 15% o más bajo. Entonces, ten mucho cuidado con eso y no caigas por inocente, no caigas en las mentiras del vendedor. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo la información. No caigan por inocentes y feliz día de los inocentes. Ya saben, denle like, comentan, comparten, suscríbete, dale a la campanita, únete a los miembros del canal, dale el botón de gracias, envía estrellitas, todo esto. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.